Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vanchakalpatarubhyascha kripasindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Srila Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavatam ki jai. Vamos a continuar hoy con este capítulo 20. Estamos en el canto tercero, capítulo 20, que habla de... Ok. Que habla de la creación de los semidioses, de los sabios, del primer mano. Y bueno, obviamente en todos los yaksha, rakshasas, etc. Muy bien, entonces llegamos ayer al texto 35. Se recuerda, estamos en la parte que el señor Brahma le pidió ayuda al Señor Supremo porque sus hijos degradados ya querían devorarlo. Y ellos entonces se confundieron con el crepúsculo, ¿verdad? Y vieron esta chica muy hermosa. Y ellos, obviamente, como son la mentalidad demoníaca, es estar totalmente enfocado y atraído por los objetos de los sentidos. Eso define qué es la actividad, la vida espiritual, es donde el enfoque es hacia el Señor Supremo. Hay una atracción ya muy fuerte para el Señor Supremo y la vida material condicionada es cuando esa atracción está enfocada totalmente a los objetos de los sentidos. Entonces la mente y la conciencia están en ese plano. Entonces vamos a seguir con la lectura del texto 35. Aquí son estos demonios. Bueno, el 35 lo leímos ayer. Estos demonios dicen, sea quien sea su hermosa muchacha, somos afortunados de poder verte. Mientras juega a la pelota, has agitado la mente de todos tus espectadores. Entonces vemos que la atracción para los objetos de los sentidos se expande así, ¿no? A objeto, a danza, etcétera. Pero vamos a seguir con el texto 36. Voy a comenzar. Naikatra te yayati salini pada padmam granantya muhu karatalena patat patangam madhyam vishidati brihatstana bharatabitam sante vadristir amala sushika samuha. Traducción. Oh hermosa mujer, cuando golpeas una y otra vez con tu mano esa pelota que rebota contra el suelo, tus pies de loto no paran de moverse. Oprimida por el peso de tu bien crecido seno, tu cintura se fatiga y tu clara visión parece apagarse. Por favor, trenza tu precioso cabello. Significado. Los demonios observaron gestos hermosos en cada paso de la mujer. Aquí ellos alaban su crecido seno, su cabello suelto y sus movimientos al dar paso adelante y atrás mientras juega con la pelota. Ellos disfrutan de su belleza de mujer a cada paso y mientras disfrutan de su belleza, sus mentes se agitan con deseos sexuales. Como polillas que de noche revolotean alrededor de una llama y mueren quemadas, los demonios son víctimas de los redondeados senos de una mujer hermosa. También el cabello suelto de una mujer hermosa causa aflicción en el corazón de un demonio lujurioso. Texto 37. Iti sayantanim sandhyam ashura pramadayatim pralobayantin jagru.
Grur Mattuamuda Diyastriyam. Los asura nublados su entendimiento, confundieron la luz del crepúsculo vespertino con una hermosa mujer que mostraba su tentadora forma y se apoderaron de ella. Aquí se describe los asura con la palabra muda diyaja, que significa que, como los asnos, están cautivados por la ignorancia. Los demonios quedaron cautivados por la belleza falsa y deslumbrante de aquella forma natural y la abrazaron. Entonces ayer sobre esta lectura mencionamos el teatro de la belleza líquida y también nuestro gran ejemplo de Haridas Thakur, que con ese tema su atracción era tan enfocada en el santo nombre que nada lo podía perturbar. Por eso cantar el santo nombre supera a cualquier ritual védico o cualquier ritual espiritual o místico, ¿verdad? Los rituales del bhakti son los más valiosos. Por ejemplo, estar en un kirtan, practicar tu sadhana, cantar tus rondas, hacer tu japa, estar en esta misión de servir al guru. Todos los días estamos haciendo el ritual más exaltado del universo. Aunque parece sencillo, pero aparte Srila Prabhupada nos da un abanico de servicio impresionante que todo el mundo puede estar ocupado en servicio devocional. Y es un movimiento muy científico y muy temático, donde paso a paso nos guía. No es algo sentimental o sacallilla o algo emocional. Es todo muy temático y por eso es también científico. ¿Alguien quiere seguir leyendo? En el texto 38. Yo, Muy bien. mientras se conectan los demás. Dice, 38. Con una risa llena de profundos significados, el adorable Brahma generó entonces de su propia hermosura, que parecía disfrutarse a sí mismo, las legiones de Gandharvas y Apsaras. Significado. Los músicos de los sistemas planetarios superiores se llaman Gandharvas y las bailarinas se llaman Apsaras. Después de ser atacado por los demonios y producir la forma de una hermosa mujer en el crepúsculo, Brahma a continuación creó a los Gandharvas y a las Apsaras. La música y la danza, empleadas para complacer los sentidos, deben considerarse demoníacas. Pero si se emplean como kirtan para glorificar al Señor Supremo, son trascendentales y la causa de una vida completamente apta para el disfrute espiritual. Sí, leímos ayer que el mundo material se crea desde la ignorancia, porque así lo desean las jivas, las almas condicionadas, o sea, nosotros. Entonces se va de lo más degradado para arriba. Eso. Sí, me acuerdo que una vez leímos de que aquí, y también nos lo explicó el maestro de armonio, que las apsaras, bueno, las apsaras, las suaras, perdón, las notas musicales también tienen personalidad. Ujú. Y me acordé de que son para glorificar a Krishna. Y, Sí. y me acordé ahorita de que si bailas cosas que no, música para complacer los sentidos, pues no, no es lo correcto. Es para glorificar a Krishna igual las suaras, las notas musicales que tienen, que son personalidades. Ujú. 39.
A continuación, Brahma abandonó aquella querida y brillante forma de la luz de la luna. Vishvavasu y otros Gandharvas se apoderaron alegremente de ella. 40. Seguidamente, el glorioso Brahma generó a los fantasmas y duendes a partir de su pereza, pero cerró los ojos cuando vio que estaban desnudos y con los cabellos sueltos. Significado: los fantasmas y los duendes maléficos también fueron creados por Brahma. Su misión es provocar desdichas al alma condicionada. Brahma los creó siguiendo las directrices del Señor Supremo. 41. Los fantasmas y los duendes se apoderaron del cuerpo que Brahma, el creador de las entidades vivientes, desechó en forma de bostezo. También se lo conoce como el sueño que hace babear. Los duendes y fantasmas atacan a los hombres impuros. Su ataque recibe el nombre de locura. Significado: la enfermedad de la locura, estar poseído por fantasmas, se produce cuando se vive en condiciones sucias. Aquí se afirma claramente que cuando un hombre está profundamente dormido y babea y hasta sucio, los fantasmas aprovechan su condición para poseer su cuerpo. En otras palabras, se considera que aquellos que babean cuando duermen son sucios y corren el riesgo de ser poseídos por fantasmas o volverse locos. Ya mencionamos como los fantasmas son seres que solo tienen un cuerpo sutil, entonces no pueden disfrutar de los sentidos, porque los sentidos son burdos. Para tomar tienes que, para comer algo, una quesadilla, tienes que poder tener manos, agarrar. Entonces ellos siempre buscan apoderarse, entrar en algún cuerpo burdo para poder gratificar sus sentidos. Entonces aquí se explica las condiciones, incluso en el bostezo, por eso está la cultura de taparse la boca, o en la tradición védica, ¿cómo se hace cuando se hace así? Sí, yo he visto que algunos maharaj y algunos devotos cuando hacen, Se hace 3 veces cuando sí le hacen. se bosteza para cortar y que no entren estos sutiles. O también obviamente en las situaciones de intoxicación, por eso a los borrachos a veces hablan cualquier cosa, o las personas que se intoxican, como baja la conciencia, se vuelven más vulnerables a que sean tomadas por fantasmas que entran y habitan en tu cuerpo. A veces pueden causar enfermedades, pero también pueden llevarte a la locura hay entidades que son más tranquilos y simplemente viven ahí dentro de ti, pero otras que son muy nefastos, entonces te causan también enfermedades. Ujú, Y obviamente la suciedad los atrae, y aquí habla de ese tema de babear también, es como un síntoma de que, pues no sé, que uno no se está alimentando bien o está perturbado o duerme demasiado. Pero bueno, son todas posiciones en que uno está desprotegido, ¿verdad? Como que dejas tu casa sin atención, sin protección. Entonces esos seres que también, que viven duendes o ujú. fantasmas, ¿no? Son seres sutiles. Sí, yo he visto en el mandala que ahí te venden, bueno, hay un stand que vende duendes y es para que tú les pidas y todo eso, pero también he escuchado historias que a veces agarran esos muñecos de duendes y hacen todo el ritual y después ya no se pueden deshacer de ellos. Y ahorita me acordé porque, pues aquí dice que son maléficos y están ideados para, bueno, ellos están ahí para, pues, hacerle la vida de cuadritos a las personas también.
Y la gente inocentemente va, compra un muñequito, le hace la preparación, lo invoca y después, ay, ya no lo quiero, es que, pues sí le pido, pero todo me sale mal. O sea, sí, o sea, te puede conceder algo, pero después, y tienes que atenderlos, y tienes que darles de comer y todo, y después ya no se quieren ir de la casa. Sí, Así yo he escuchado varias historias de eso. tenemos un hermano espiritual en India que se llama Chitteshwar. Él es experto como muy famoso en un pueblo de Orissa que es cerca de Jagannath Puri. Es como el gurú del pueblo, pero está iniciado con mi maestro. Entonces él hace ese tipo de exorcismo. Él es devoto de Hanuman, porque Hanuman ayuda a protegerte de todas estas entidades. Sobre todo, si usted puede poner una foto de Hanuman Panchamukhe de 5 cabezas o del señor Nishinjadeva. Entonces va a proteger de estas entidades que pues andan por ahí en todos lados. Entonces por eso también siempre cantamos para que ellos también se purifiquen. Entonces, bueno, este Chitteshwar y también nos decía que los fantasmas uno los puede adorar, pero a veces no son de palabra, te hacen trampa también, se Ujú, burlan de ti. Entonces es una relación un poco interesante, pero bueno, ahí tenía todo su ashram y bueno, pero para no extenderme en ese tema de Chitteshwar, entonces hay todo ese mundo sutil. Pero no es aconsejable entrar en esas dimensiones porque a veces abrimos puerta y después va a ser difícil cerrarla. Y es muy importante que tengamos la conciencia alta, porque si bajamos nuestra conciencia, como dejar las puertas de nuestro cuerpo abiertas, de nuestra mente, y vemos todo el tiempo en la calle hay personas en estado de locura, poseídas por sutiles o por su degradación mental, muchas veces por las sustancias también, entonces es más difícil, ¿no? Después ir para arriba, ¿no? ujú. Se tarda más tu camino progresivo. Sí. Entonces, bueno, Brahma su servicio es muy desafiante porque también tuvo que crear todo este tipo de entidades. Y lo primero que creó fueron justamente los 5 tipos de ignorancia, como leímos ayer, que tienen todas esas características. Muy bien, comentarios, seguimos con la lectura. Ahí Eder está listo. Sí. ¿Qué texto están? 42. 42. Qué bien. Texto 42. Urhashvatam manyan manam atmanam bhagavanayam shadyanganan pitriganan parokshenan shriyat prabhu. Reconociendo estar lleno de deseo y de energía, el adorable Brahma, el creador de las entidades vivientes, generó a partir de su propia forma invisible, de su ombligo, las legiones de Shadyas y Pitas. Significado. Los Shadyas y Pitas son las formas invisibles de los difuntos, formas creadas también por Brahma, o sea, fantasmas. Sí, o formas de difuntos que No. todavía no se pueden liberar eh, a nivel absoluto, ¿no? No pueden liberarse del universo material, no pueden todavía ir al mundo espiritual. Entonces, Por, parece ej- que hay muchos tipos de situaciones. por O, ejemplo, o son lo que se mencionan cuando, si adoras a los difuntos, vas al planeta de los difuntos también, vas al planeta de los fantasmas. Draupadi.
¿Querías mencionar algo? Pues cuando están velando a alguien, ahí hay presencias todavía del difunto, pero no queda como fantasma, es nomás mientras lo velan. Me imagino que ha de ser eso y luego ya se va, cuando termina sus ceremonias y todo. Pero no son malos, no son como el fantasma y chocarrero. Mm. Sí, los Uy. fantasmas también son los que se suicidan y dejan su cuerpo antes del tiempo establecido. Se tienen que quedar todo ese tiempo que le faltó de todas maneras. Pero Como estos ese son tránsito. difuntos en su proceso, ¿no? Ujú, Que también hay tantos caminos a la hora de la muerte porque depende de tu estado de conciencia. Y unos se quedan deambulando más tiempo, otros no, depende del apego también. ujú, Aquí se menciona la palabra pita, que técnicamente significa padres. Entonces, a veces, bueno, he escuchado que un espíritu, antes de tomar otro cuerpo, está deambulando como 7 días. Por eso es importante la ceremonia sagrada, al séptimo día, para ayudarle en su camino. Pero hay personas que pueden dejar a sus padres así como muy visibles y por mucho tiempo su separación les es difícil y eso está impidiendo que esa alma, entiendo por este verso, continúe su proceso y a veces queda atrapada porque sus mismos familiares o alguien está creando este vínculo que lo mantiene aquí, claro, todavía en el plano sutil, pero encadenado aquí en el plano físico. Ah, mira, sí, aquí en el siguiente texto ujú. se profundiza más el tema antepasado. Texto 43. Texto 43. Ta atma shargam tam kayam La bici sería increíble, porque la voy a llevar a... Sí, ya ven acá. vitaraha pratipedirem La bici. sadye Shadyevyascha Prityavyascha Pavayo Yad Vitan Bate. Los propios pitas se apoderaron del cuerpo invisible, fuente de su existencia. Por medio de ese cuerpo invisible, los bien versados en los rituales ofrecen oblaciones a los sadyas y pitas, en la forma de sus antepasados difuntos, con ocasión de Shraddha. Significado. La ceremonia Shraddha es una ejecución ritual observada por los seguidores de los Vedas. Cada año hay un periodo de 15 días en los que los religiosos ritualistas cumplen el precepto de ofrecer obligaciones a los difuntos, oblaciones a los difuntos. De esa manera, aquellos padres y antepasados que por un revés de la naturaleza se han visto privados de un cuerpo denso, con el que disfrutar de la materia, pueden conseguir de nuevo uno gracias a la ofrenda que sus descendientes les hacen de oblaciones Shraddha. La celebración de Shraddha, oblaciones de Prasada, sigue vigente en la India, especialmente en la ciudad de Gaya, donde hay un famoso templo en que se ofrecen las oblaciones a los pies del loto de Vishnu. El Señor, sintiéndose complacido con este servicio devocional de los descendientes, em, libera por su gracia a las almas condenadas de los antepasados que no tienen cuerpos densos y les otorga su favor para que de nuevo reciban un cuerpo denso con el que puedan cultivar el progreso espiritual. Desgraciadamente, por influencia de Maya, el alma condicionada emplea el cuerpo que recibe en complacer los sentidos, olvidando que esa ocupación puede hacerle regresar a un cuerpo invisible. Aquel que es consciente de Krishna, el devoto del Señor, no necesita, sin embargo, celebrar esas ceremonias rituales de Shraddha, porque siempre complace al Señor Supremo. Por esa razón, sus padres y antepasados, que podrían haber estado en dificultades, se liberan automáticamente. El ejemplo más claro de esto es Pralada Maharaj, que rogó al señor Nrsimhadeva que liberase a su pecador padre, que había cometido muchas ofensas contra los pies del loto del Señor.
El Señor le contestó que en una familia donde nace un devoto del Señor, se liberan automáticamente no solo el padre, sino el padre del padre, y así sucesivamente las 14 generaciones anteriores. La conclusión, por lo tanto, es que el proceso de la conciencia de Krishna equivale al conjunto de todas las buenas obras que se puedan realizar tanto para la familia como para la sociedad y para las entidades vivientes. En el Chaitanya Charitamrita, el autor dice que una persona plenamente versada en el proceso de conciencia de Krishna no celebra ningún ritual, pues sabe que tan solo servir al Señor, a Krishna con plena conciencia de Krishna, se ejecutan automáticamente todos los rituales. Ya, Ya, ya. ¿Ok? los rituales son útiles para ocupar más la mente en diferentes actividades y para que muchas personas también, ¿verdad? A veces nos piden hacer shraddha para los difuntos y de hecho todos los devotos hacemos también, llevamos las cenizas al río Gange. Incluso fuimos con mi maestro de peregrinaje a Gaya. Es un lugar muy hermoso al norte de la India donde también es famoso porque el señor Buda ahí alcanzó su iluminación. Hay muchos puntos de meditación y se hace esa ofrenda a los pies del loto del señor Vishnu, que están ahí las huellas. Entonces, todas esas actividades también nos ayudan a ocupar nuestra mente y nuestros sentidos. Y, y por supuesto, como dice Srila Prabhupada, ya cuando uno tiene un nivel ya muy elevado, no necesita ningún tipo de ritual. Uno tiene que servir a Krishna con plena conciencia de Krishna. Ya cuando uno tiene ese nivel de pureza no hace falta nada más, pero igual vemos que los maestros siguen haciendo diferente práctica para atraer a las personas, ¿no? al camino espiritual. Ya. Ok. Texto 44. Shidam Vyadarash Vidyaram Ram Shaivam Tirodanena Shoshriyat Tebyo Dadatam Atmanam Antardanankyam Abdutam. Luego, el señor Brahma, valiéndose de su poder de ocultarse a la vista, creó a los Shidas y Vidyadharas. ¿Sí se dice Shidas? Shida, Shida. 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 Shidas y Vidyadharas. Y les dio esa maravillosa forma suya que recibe el nombre de Antardana. Significado. Antardana significa que esas criaturas vivientes se las puede percibir cuando están presentes, pero la vista no puede verlas. Antardana. Es como cuando se siente una presencia, ¿o qué? Sí, Más o menos. ujú. Como que el mundo sutil es mucho más amplio que el burdo. No vemos nada y también mejor, porque nos confundiríamos si pudiéramos ver a todas las entidades que andan dando vuelta por ahí. Hola. Pero por lo menos si están por acá, escuchan el Srimad Bhagavat. Ok, texto 45. Shakinaran Kim Purushan Pratyamyena Shrat Prabhu Manayan Atmanat Manam Atmavasham Bilokayan. Un día, Brahma, el creador de las entidades vivientes, se contempló reflejado en el agua, admirando de sí mismo, generó de aquel reflejo a los Kimpurushas y Kinaras. Ok. Parece que son guapos.
Admirado de sí mismo, dice Brahma, generó en su reflejo a esas entidades. Kimpurushas. ¿Son entidades sutiles guapas? Bueno, y que dice, se contempló reflejado en el agua y admirado de sí mismo. ¿O será el reflejo del espejo y del agua? Que también hay entidades. Bueno, a ver qué dice más. Ya, A ver el texto 46. ya me confundí. Ujú. Ok. Texto 46. Mm. Te tutash yagrihu rupam tyaktam yat parameshtina mituni buya gayantash tamebo shashi karmavi. Los Kimpurushas y Kinaras se apoderaron de aquella forma reflejada que dejó Brahma. Esta es la razón de que, en compañía de sus esposas, cada amanecer alaben a Brahma cantando sus hazañas. Significado. El primer periodo de la mañana, hora y media antes de la salida del sol, se denomina Brahma Muhurta. Ese Brahma Muhurta se recomienda para la ejecución de actividades espirituales. Las actividades espirituales tienen más efecto a esas horas de la mañana que en cualquier otra parte del día. Para cantar, ¿verdad? El mantra. Sí, es un horario muy místico, muy importante. Dicen que el camino al mundo espiritual comienza temprano en la mañana. Entonces, aquí 1 hora y media antes del amanecer es el horario más místico y más importante para nuestra meditación diaria. Pero para eso hay que acostarse temprano. Así también estamos protegidos de los monstruos nocturnos que se mencionaban ayer, ¿no? La noche es la fuente del hambre y de la sed es donde aparecen todos los seres oscuros. Sí, Pero creo que tiene que ver más con el horario, ¿no? Con la hora en sí, porque si uno estuviera, por ejemplo, en algún país como Groenlandia, Islandia, en donde tienen 6 meses de luz, eh, claro, el Sol no se mueve por la posición que está el planeta astrológicamente y tienen luz directa. Entonces debe ser la hora, ¿no? Como que estas 4:30 es una hora mística, porque puede que esté oscuro como también puede estar claro, como en este caso. Sí, Supongo, estoy especulando. hay que ir allá a ver qué pasa con este. Dice que están todos muy estresados porque no tienen la noche, ¿no? Sí, no, Sí. madre, o sea, creo que tiene que ver, bueno, por lo que entiendo, tiene que ver con la posición del sol y de Con la el luna, ¿no? amanecer. Más Ujú. que con la hora. Sí, los No, devotos allá en Groenlandia, en esos países, tendrán hay que preguntarles a ellos cómo le hacen. Pero Bueno, sí tiene que ver con 1 hora y media antes del amanecer. sí. ¿Cómo se Y lo, llama? La alba boreal. el aurora boreal. O sea, por ejemplo, a veces también es que ahorita estoy checando aquí en el iPhone, que de repente te aparece cuando, bueno, siempre dice ahí cuando sale el sol. Entonces ya nada más ahí le pones media hora, 1 hora y media y ya. Pues sí, siempre dice cuándo es el amanecer. Texto 47. Texto 47. Dejena vai bhagavata sayano bahu chintaya sarje nupachite krodat utashashara shashya hatat bapum. En cierta ocasión, Brahma se acostó estirando su cuerpo en toda su extensión. Estaba muy preocupado porque la obra creativa no había progresado rápidamente
y en un estado de ánimo sombrío, abandonó también aquel cuerpo. Está preocupado el señor Brahma. A ver qué dice el texto 48. Texto 48. Yehi yantama tamuta kesha hayashten niga nirem sharpa prasharpata krura nagabogoru kandaram. Oh querido Vidura, los cabellos que se desprendieron de aquel cuerpo se transformaron en serpientes, y mientras todavía se arrastraba con las manos y los pies contraídos, de él brotaron feroces serpientes y nagas de capucha desplegada Entonces, señor Brahma una vez más se deshizo de de su su cuerpo. cuerpo. Vimos como anteriormente se hablaba del cuerpo sutil, pero aquí también parece que es también un cuerpo burdo porque de ahí se manifestaron toda esta serpiente y los nagas, que son serpientes muy grandes. Mm. 49. Ujú. Texto 49. Sa atmanam manyamana krita krityam ibat mabu tadamanun charayante manashaloka bhavanan. Un día, el señor Brahma, la primera criatura viviente que nació por sí mismo, sintió como si el objetivo de su vida se hubiese cumplido. En aquellos momentos generó a partir de su mente a los Manus, que fomentan las actividades benéficas en el universo. Entonces Brahma se sacudió de sus preocupaciones, como serpientes salieron, y ahí creó los manos, que son los encargados, los progenitores del universo, ¿no? Los prayapatis. Entonces, manifestándose los manos, él creó como ese sistema de delegar y de dejar que cada uno cumpla con su servicio, ¿no? Se empodere de su servicio devocional. Los manos que fomentan las actividades benéficas en el universo. Ellos son como administradores del universo y también crearon el Mano Samhita con las leyes materiales y sociales. Ok, texto 50. Tevyasho Shrirjat Shiviyam Puram Purusham Atmavan Tandrishtva Ye Pura Shrita Prashashamshu Prayapatim. El Creador, que es dueño de sí mismo, les dio su propia forma humana. Al ver a los Manus, aquellos que habían sido creados antes, los semidioses, Gandharvas, etcétera, aplaudieron a Brahma, el Señor del universo. Al ver a los Manus. O sea, los semidioses cuando vieron a los Manus, le aplaudieron a Brahma. ¡Bravo! Qué hermosa creación. Y le dio su forma humana, pero con una cabeza, ¿no? Porque Brahma tiene de 4 a miles Ujú. diferentes. Bravo. Texto 51. Aho etas jagat shrita shrasta shukritam bata te kritam patishtita kriya yasmin shakamanam adamahe. Ellos oraron: oh creador del universo, nos alegramos, nos alegramos, lo que has producido está bien hecho. Ahora puesto en la forma de vida humana, han quedado sólidamente establecidas las actividades rituales.
todos nosotros participaremos de las oblaciones de los sacrificios. Significado. También en el verso 10 del tercer capítulo del Bhagavad Gita se habla de la importancia de los sacrificios. Allí el Señor confirma que al principio Brahma creó a los Manus y con ellos el procedimiento ritual del sacrificio. Y los bendijo diciendo: continúen celebrando estos rituales de sacrificio y gradualmente se elevarán a la posición de autorización que le corresponde y además disfrutarán de felicidad material. Todas las entidades vivientes que Brahma creó son almas condicionadas, que se sienten inclinadas a enseñorearse de la naturaleza material. Los rituales de sacrificio tienen el objetivo de despertar gradualmente la comprensión espiritual de las entidades vivientes. Así comenzó la vida en este universo, pero la finalidad de esos sacrificios rituales es complacer al Señor Supremo. Sin complacer al Señor Supremo, sin ser consciente de Krishna, nadie puede ser feliz, ni el disfrute material, ni en la iluminación espiritual. Justo leímos hace un par de versos, ¿no? Que sobre los rituales. Entonces aquí hay más aclaración sobre ese tema. Los rituales son parte de la vida humana. Han quedado sólidamente establecidas las actividades rituales. Y aquí Srila Prabhupada lo explica muy claramente. Ujú. Y sí, tiene mucha razón. Y también, como dijo, solo un alma muy pura, un devoto de una pureza ya súper pura, no necesita más ritualística, porque ya está totalmente atraído al Señor Supremo. Pero como aquí tenemos mucha mezcla de atracciones, así como los mismos manos, grande personalidad, e incluso el Señor Brahma, tenemos esa devoción mezclada. Los rituales del sacrificio tienen el objetivo de despertar gradualmente la comprensión espiritual de las entidades vivientes. Y Srila Prabhupada dice, todas las entidades vivientes que Brahma creó son alma condicionada, que se sienten inclinadas a enseñorearse de la naturaleza material. Por eso, como llegamos a un lugar en sí degradado, necesitamos todos estos pasos para ir para arriba, ¿no? En el camino espiritual. Ujú. Comentarios. Pues yo, o sea, veo, o sea, o sea, sí, o sea, es que a veces veo así como otras, o sea, sin hacer menos otras religiones o así, pero hay veces que veo que a veces no son tan felices, o sea, como cuando eres consciente de Krishna. O sea, porque hay veces que veo que, o sea, como lo que comentaba usted al principio, que este movimiento, esta filosofía no es como algo sentimental o así, o sea, que es algo muy, como muy científico, muy metódico, muy así. Y realmente, o sea, yo sí he visto, o sea, pues que hay mucha felicidad, o sea, natural. Sí, de todas maneras, explican los maestros que el bhakti, el amor puro por Dios, se puede encontrar en los diferentes caminos espirituales. Ujú, Todo depende de que te quieras conectar con ese amor incondicional. Y yo personalmente sí, conocí a muchas personas en diferentes caminos espirituales que son muy avanzadas espiritualmente y tienen esa conexión de amor puro. Entonces, eso es el bhakti también. ujú. De Madre, hecho, y mi tía hablando de... monja Perdón. tenía No, no, mi perdón, tía perdón. monja era siempre muy feliz. Sí. Ah, Joan, Sí, que hablando de toda la cuestión de los rituales, pues todos los Vedas está enfocado más en esa parte, ¿no, madre? claro. Como, Incluso el Mano Sanjita, que lo escribieron los Manos,
todo sobre reglas sociales, como elevarse de la vida animal. Son todo así, etiquetas sociales y sí, como tú dices, los Vedas están todo enfocado en eso, a tener una vida humana regulada, básicamente religiosa, ¿no? Organización material, social. Muy bien. Luego el Sí, siguiente. sí, entonces la finalidad de esos sacrificios rituales es complacer al Señor Supremo. Sin complacer al Señor Supremo, nadie puede ser feliz ni en el disfrute material ni en la iluminación espiritual. Entonces uno se tiene que conectar con el Señor Supremo, Krishna, o con el nombre que tenga el Señor. El Señor dice en el Shikshastra tiene miles de nombres, pero es esa conexión de amor, ¿no? Que trae Ujú. la felicidad. Ya. Si no, ninguna ningún proceso ritualístico te puede dar ni felicidad material ni espiritual. Bueno, Texto 52. Tapasya vidyaya yukto yogena shushamadina rishin rishir hrishikesha shasharya bhimata prajam. Habiéndose provisto de austeridad y penitencia, adoración, concentración de la mente y absorción devocional, y estando además desapasionado y con sus sentidos controlados, Brahma, la criatura viviente que nació por sí misma, generó a grandes sabios como sus hijos queridos. Significado. La finalidad de las celebraciones rituales de sacrificio es el desarrollo económico material. En otras palabras, mantener el cuerpo en buenas condiciones para el cultivo de conocimiento espiritual. Pero para conseguir realmente conocimiento espiritual hay que satisfacer otros requisitos. Lo que es esencial es vidya, adoración al Señor Supremo. A veces se utiliza la palabra yoga para hacer referencia a la práctica gimnástica de diversas posturas del cuerpo que ayudan a la mente a que la mente se concentre. En general, los hombres menos inteligentes consideran que esas diversas posturas del sistema de yoga constituyen la finalidad del yoga, pero lo cierto es que sirven para concentrar la mente en la superalma. Después de crear a personas que desarrollasen la economía, Brahma creó sabios que establecieran el ejemplo en la iluminación espiritual. ¿cómo ves, Eder? O sea, creó todavía, o sea, como que a unos sabios aparte de los humanos, de los manos, Sí, ¿sí? sí, al Para comienzo, que... sí. Ujú. ¿Cómo, perdón? Sí, vimos varios procesos, ¿no? De la creación de Brahma. ¿Se recuerdan? Al comienzo creó los Kumaras, después los Ujú. 10 sabios, después tuvo que también pasar por todo este proceso de crear también la ignorancia y bueno, ahora regresa con generar estos grandes sabios como hijo querido que también le ayuden con su misión, ¿no? Hizo un coraje y salió Shiva. Sí, Sí. es verdad, sí, Raghunath. Cuando los cuatro Kumaras no quisieron seguir su instrucción, se enojó bastante, aunque trató de disimular, pero... Y aquí vemos que dice, estando además desapasionado.
con su sentido controlado. A veces entramos en pasión y nos aceleramos mucho y las cosas salen medio destartaladas. Es mejor siempre pensar bien y apaciguar los sentidos y hacer las cosas con devoción, pensando siempre que el Señor nos va a iluminar. Haciendo austeridades y penitencia, que es lo que hacemos en nuestro sadhana diario, austeridades y penitencia. Texto 53. Devyas Shaikasha Shaikaikasha Sha Shwashyam Dehashyam Sam Adahaya Yatat Samadhi Yogardi Tapovidya Viraktimat. El inaciente, creador del universo, dio a cada uno de estos hijos una parte de su propio cuerpo, que se caracterizaba por meditación profunda, concentración mental, poder sobrenatural, austeridad, adoración y renunciación. Significado. En este verso, la palabra virik- viraktimat significa dotado con la cualidad de la renunciación. Las personas materialistas no pueden alcanzar la iluminación espiritual. Para aquellos que son adictos al disfrute de los sentidos, la iluminación espiritual es imposible. En el Bhagavad Gita se afirma que aquellos que están demasiado apegados a conseguir posesiones materiales y disfrute material no pueden llegar al yoga samadhi, no pueden tener su conciencia absorta en Krishna. La propaganda que anuncia que se puede disfrutar materialmente de la vida y al mismo tiempo progresar en lo espiritual es una simple estafa. Los principios de la renunciación son 4. 1. No tener relaciones sexuales ilícitas. 2. No comer carne. 3. No consumir alcohol ni drogas. Y 4. No dedicarse a juegos de azar. Estos 4 principios se denominan tapasya, austeridad. Absorber la mente en el Supremo siendo conscientes de Krishna es el proceso de iluminación espiritual. Yay. Ya, Así As- terminan los significados de Bhaktivedanta correspondientes al capítulo 20 del canto tercero del Srimad Bhagavatam, titulado Conversación entre Maitreya y Vidura. Ya, Yay. Entonces creó sus hijos con sus características que vinieron de su meditación profunda, concentración mental, poder sobrenatural, austeridad, oración y renunciación. Siempre la renunciación es la característica, le ponen al final, pero es la más valiosa que te hace desapegarte de todo lo demás. Ujú. Comentarios Sri Raghunath Triadish Draupadi Sí, Jai Sri Radhe. Sí, a ver si me siguen los demás. a ver. Feliz cumpleaños a ti, Sí. Feliz Feliz Tantiaguri a cumpleaños. ti, Tantiaguri carísima Divya. En chino hasta si quieres.